¿Me avisas? Claro. ¿Ya? Uy. Buenas tardes, me presento, yo soy Helen. Coménteme cómo se llama usted. Yo me llamo Petronila Trinidad Basurto Burgo, más conocida como Petita. Bueno, le comento, nosotros venimos de la Universidad Católica y también de la Fundación Raíces y Sueños. Venimos con el objetivo, más que todo, de poder escucharles y saber su historia. Muy bien. Coménteme, ¿cómo fue su niñez? Mi niñez, hasta que yo me acuerdo, de 9 años, quedé guáchara de mi padre. Él falleció. Me quedé con mi madre y 5 hermanos. ¿Usted es la menor o la mayor? Yo soy como la quinta, algo así. La quinta. Coménteme, ¿cuántos años tiene cada uno de sus hermanos y usted? Ay, mi hija linda, ahí sí que yo no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 73 cumplido y tengo 74 ya en mi camino. Ya bastante tiempo, ¿no? Sí, mija, sí, así es. ¿Recuerda tal vez algún juego que usted hacía en su niñez? La verdad es que yo no jugué ni con muñecas. Yo lo que me acuerdo, que tenía 9 años cuando mi papá falleció. Y ahí yo con mi mamá lo que hicimos es irnos al campo a coger las pepitas de café, a despicar el maní, a coger los gajitos de higuerilla. Eso me acuerdo. Y desde ahí ya yo seguí con mi mamita, seguimos trabajando hasta que ya me hice de unos... mayorcita más claro, no me acuerdo de cuántos años, pero mayorcita, y me compré una máquina de esas que anteriores habían, de mano, y comencé a formar camisas, pantalonetas, y de allí era que yo hacía mi platita y ya me quedé en casa. Mi madre igual con sus hijos varones siguió trabajando y yo me quedaba en casa cosiendo ya las camisitas, cogía la sobremedida y medía la tela y ahí cosía y entregaba. Eso me acuerdo. Coménteme, ¿el material que usted ocupaba para las telas cuál era? En ese entonces había la popelina, estampada, rayada, un solo color, eso había. ¿Cómo era la popelina? ¿Cómo le digo? Casi como esta telita. Así. ¿Como esta telita tal vez? Sí, más o menos así, pero este es como tela camiseta. Entonces, así como esta de aquí, sí. Sí. Eso se usaba en antes. Cuénteme, cuando usted hacía los diseños, me imagino, ¿no? Que hacía diseños. Sí. ¿Qué era lo que más se usaba en esos tiempos? En ese tiempo para nosotros las mujeres, vestido destallado, vestido, ¿cómo le digo? A media campana también se hacía. Eso los cosía yo para mí y mi hermana. Y así ya iban llegando las clientas y me hacían coser chores. Yo les cosía los vestidos, blusitas y todo eso, pero así en sobremedida. Sí, en sobremedida. Antes se usaban unos sombreros de paja toquilla. Sí los conocí, pero yo eso no hice. Sí los conocí, los toquillas. En la actualidad, ¿ya no se ocupa el material que usted me mencionó, no? La papelina. Papelina. No, ya no. Ahora son otras telas que ni sé cómo se llaman. Sí. ¿Y de dónde sale la papelina? Del algodón, decía mi madre, que esas telas eran de algodón. ¿Y la planta del algodón se da aquí? En antes sí se sembraba en el campo, pero ya ahora ya poco. No hay, creo. Sí. Cuando usted era pequeña, tal vez cuando necesitaban algún remedio casero, ¿cómo le curaba a su mamá? La verdad es que como poco fui enferma, el cólico cuando uno estaba menstruando era con una plantita que le llamaban la Zaragoza. Eso se cogía un trocito, un pedacito y servía y se tomaba una agüita uno.
No había escuchado de la Zaragoza. No había huevo. No. Bueno, hasta ahora yo sí la tengo. Hasta ahora, ¿tiene sí. aquí? Sí, aquí en mi casa. ¿Y dónde se planta? ¿Dónde planta? Eso sí, en el campo. En el campo. En el campo, sí. Ahora yo les consigo, mis amigos me traen. Silvestre, ¿no? No sé, pero es un bejuco, un bejuquito. Y eso es un agua amarguísima. Ya, y eso era todo, el cólico me quitaba. Y tal vez tenían algún remedio para la gripe. Sí, como que le llaman, antes le llamaban el cebo de vaca. Calentaban un emplasto y a uno le hacían así, le ponían en la nariz, le ponían en el pechito y no en la espalda. Pero con eso se curaba antes. Para el catarro también, me imagino. Exactamente, sí. ¿Cuál es su comida típica? Pollito. ¿Le gusta mucho el pollito? Me gusta mucho el pollito. ¿Pero le gusta la gallina de campo o pollo? Claro, la gallina del campo. Sí, porque antes yo con mi madre era del campo. Tal vez criaban también gallinas. Se criaba la gallina, se criaba el pato, el pavo. Todo eso se criaba en antes. Cuando yo era soltera, celebrábamos los 2 de febrero, el Niño Dios. Ya, los 2 de febrero mi madre criaba pavo, pato y gallina para celebrar el 2 de febrero. Cantábamos y bailábamos bastante. ¿Qué se celebraba el 2 de febrero? La fiesta del Niño Dios, ya se puede decir la despedida del Niño Dios. Eso se celebraba. ¿Cuántas celebraciones recuerdan? El Niño Dios, por decir, nace un 25 de diciembre. Claro, el 25. Ya. Ahí vienen los reyes, el 6 de enero, los reyes. Y ahí el 20 de enero, San Sebastián. También se le cantaba al Niño Dios. Y ya para entregarlo venía el 2 de febrero, que ya se finalizaba el 2 de febrero con la levantada del Niño Dios. Eso era todo. Antes se decía mucho que la llegada del Niño Dios era una fiesta para el pueblo. En el campo sí era una fiesta hermosa. En una casa, en otra, íbamos, bailábamos, tantas ancianitas que habían, ya estaban en esa costumbre de llega Navidad y se invita para cantar y jugar y bailar. Eso fue. Y se cantaba el versito, cántale un versito. Ay, ahí sí ya. ¿Me puede cantar un verso, por favor? Ay, se me fue la idea. No se preocupe. A las 12 en punto un gallo cantó. Y en el canto dice, viva el Niño Dios. Cuando llega el niño, todo es alegría. El día que se vaya son las penas mías. Cantemos, cantemos, no estemos pensando que el que lo está oyendo lo está murmurando. Ya. Muy bien. Gracias. ¿Y en esas fiestas qué comían? ¿Qué se preparaba? ¿Qué comida se Ya preparaba? le digo, gallina, pavo, pato y chancho. ¿Y cómo lo cocinaban? Y lo rico era hacer una olla de barro, entonces eso era una olla de barro, se preparaba temprano para las 12, 10 y media más o menos, dar un poquito de arroz y encima se ponía ahí no se usaba la ensalada que se hacía, no, solo chancho y el arroz, y si era pollo, la presa de pollo con el arroz, y plátano asado, eso, en antes. Y ahí venía que se repartía los dulces con rompope y la chicha. En antes se molía ese maíz, se cernía en un trapo y se hacía la chicha. Era la favorita, ahorita es pura cola, no, ahorita eso era chicha. Eso era antes. A donde quiera que usted fuera a las navidades. ¿Las chichas solo se tomaban en navidades? No, a todo tiempo, pero para esa época las dueñas de casa que mi madre era, y le celebrábamos, ya le digo, el 2 de febrero al Niño Dios, hacíamos un fondón de chicha para tomar. ¿Y qué llevaba la chicha? La chicha se hierve el maíz y ahí luego se muele o uno la rayan y coge un trapo y se cuela, sale la pura harina del maíz. Y ahí luego al otro día se alinea en una
le dicen olla, ahora dicen recipiente, no sé cómo, las cosas, ustedes me entienden, ¿no? Y se le ponía nomás la esencia de vainilla, la esencia de otras cosas. Bueno, tantas cosas, sí, nada más. Y eso era todo. Pero se colaba una rica harina de maíz. Eso. ¿Y cuántas personas comían? Uy, a donde llegaba bastantísima gente, por decir en la casa de mi madre. Era el 2 de febrero, desde las 4 de la tarde, había un señor que decía, mi madre llamaba Regina Burgo. Señora Regina, ¿ya está el pato arriba? Sí, venga y sirvas. Y al otro día amanecían ahí bien chusmados y venga el pavo, a comer pavo. Eso era. ¿También hacían juegos para los niños? No, en antes nomás puro los grandes, unas ruedotas así, entrábamos con las parejas, bailamos y ahí nos decíamos un versito. Sí, por ejemplo, yo entraba con mi pareja y el parejo me decía algún versito bonito y ya yo le contestaba. Sí, en antes. Fue como el verso que nos dijo. Esos son del Niño Dios. Acá somos, por ejemplo, si usted es varón y yo soy mujer, entrábamos a la rueda y entonces usted me decía, por decir, ya no me acuerdo los versos, pero ya voy a ver si me acuerdo de uno. Ya, por decir, usted me decía, agua abajo van mis ojos, atájalos si podés, si no déjalos que pase, que tuyo nada perdés. Y entonces yo le contestaba, agua abajo van... ¿Cómo que? No salió ahí. ¿Cómo le contestaba? Bueno, cualquier verso que se venía yo le contestaba. Y así íbamos saliendo todas las parejas, unas ruedas grandísimas que se hacían. Hasta el último que se decía un versículo. ¿Cómo les invitaban los hombres a bailar? Y ya, por ejemplo, yo aquí ya hago mi baile, viene el chico, vienen las chicas y vienen todos y se pone la música y de unos a otros ya enamoraditos y todo, pues ceñita nomás y vamos con el baile. Eso. ¿Cómo bailaban? Uy, de antes se bailaba lindísimo, ahorita es que bailan ese brincado y ese brincado y ese brincado. Antes se bailaba el corrido, se bailaba el valse, que es un valse bien lindo, y se bailaba un pasillo. Y cumbias también se ponían las cumbias, sí. Pero era así, pues bastante gente, en cualquier parte que usted fuera. Y ahora ya no hay eso. Cuando ustedes celebraban Semana Santa, ¿no comían carne toda la semana? Por ejemplo, de mi mamá y de un señor que siempre íbamos, hasta el día miércoles se podía comer por ahí su pedacito de carne. De ahí ya jueves y viernes ya no. La ensalada de frijol, que venga la menestra de frijol, que venga el picante de yuca, que venga el del pescado, eso sí se comía, sardina, el atún, eso. El día sábado sí se cantaba Gloria con un pollo arriba en la olla. He escuchado que también había la creencia de que si es que uno se bañaba en Semana Santa se convertía en pescado. Eso decían los viejitos, no te vas a estar bañando miércoles, jueves y viernes, porque te haces pescado. Y éramos obedientes porque ahora ya no se obedece, pero nosotros cuando yo ya entré a razón de 12, 13, 14, 15, 16 años, no nos dejaban bañar, ni decir malas palabras, aunque éramos terremotos, pero en esos días teníamos que estar tranquilitos, porque los viejitos eran bien estrictos. Claro. Sí. ¿Y hacían procesión? Antes en mi campo no, pero ahora ya que ya fui madre de familia, hacia donde quiera hacían la procesión por las capillas y tantas cosas, ya me habían invitado. Claro. Sí. También saben pasar por cada casa, ¿no? ¿En la procesión? Sí. Claro, sí. Ahora sí, pues. Antes no, le digo no. ¿Solo hacían en la iglesia? En la iglesia solamente, le cantaban. Sí. Bueno, cuénteme, que hablamos de el Divino Niño, hablamos también de Semana Santa. ¿Cómo era Navidad?
La Navidad ya le digo pues, y les vuelvo y les explico de que decían el 24 nos vamos allá de la señora que celebra el 25 que van a ser el niño Dios. Y nos cogíamos, los arreglábamos y nos íbamos. Yo y mi hermana y mi mamá. Nos íbamos del fulano. Llegábamos, tomen asiento y cogíamos ya antes de las 12 de la noche a cantarle al niño Dios. A cantarle al niño Dios porque ya iban a ser el niño Dios. Y eran una cantarria, pero era un verso tras de otro. Nadie se encasquillaba en ese tiempo, todo. Y ahora la juventud ya no canta. Y muchas van aún, por decir se muere alguien, un difunto, ni a rezar. Yo sí sé contestar el rezo. No sé rezarlo todo, pero sí lo sé contestar. Ya. Antes en los entierros se dice que solo era, bueno, se les velaba, ¿no? Sí. Como 4 días, 5. No, en antes no se velaban 4 no? ni 5 días, no. No. Bueno, hay en otra parte del país que lo saben hacer. Ay, sí. Bueno, ahora sí, por aquí están acostumbrados a tener 3 días los difuntos, 3 días en la casa. Yo le digo a mi hija, que nomás es mi única hija, que no, que antes de las 24 horas me lleve a mi sitio donde me puede dejar botadita y se venga. Otra, yo le digo, mija, usted no esté haciendo ese rezo que a las 6 de la tarde, que a las 9, que a las 10, no. Porque la gente ahora no van a rezar, ya le digo, ni a darle un pesar a una familia, sino a reírse. Dice, esta noche me dieron rosca con queso, mañana me dieron algo, todo conversan. No, yo no quiero eso. Pero bueno, a la final es que ya uno cierra los ojos y ya no se sabe qué se hace. ¿Recuerda algún rito tal vez? Rito, ¿qué cosa es rito? Tradición que se hacía cuando se velaba a alguien. No. Simplemente era el... Sí. ¿Cómo eran los funerales? De que el finado se estaba velando, ahí se hacían 3, 4 rezos. Ya se llegaba la hora de que se iba a enterrar, hasta luego. Eso era todo. ¿Y le llevaban flores o...? Antes se usaban las coronas. Sí, bastante coronas les llevaban la gente. Ahora es puro flor. Pero antes eran coronas. ¿Y cómo eran? Unas coronas así, con flores, amatizadas de todo color. ¿Y las hacían ustedes? Claro. Tiempo de fieles, yo me tocó hacer algunos años. Y ahora ya no. Ya no. ¿Y quiénes las hacían? ¿Las mujeres o cómo? Sí. Por decir, yo en mi caso, mi hermana, hay bastantes amigas en el sitio donde yo vivía. Mi tierra es la Chonta 1, allá es mi tierra. Entonces todas las personas hacían su coronita para llevar el Día de los Fieles a los difuntos, ponerles en la cruceta. Y ahora ya no, un ramito y le dejan ahí a media vuelta, ya están dañados. Cuando se me dice Día de los Fieles es el Día de los Difuntos, ¿verdad? Sí, ese Día de los Difuntos. Ese Día de los Difuntos. ¿El 1 de noviembre? El 2. El 2 de noviembre. El 2 de noviembre. Sí. Claro, el 1 de la víspera. Sí. El 2 de noviembre entonces todos llevaban sus canastas. Sí, de flores y esperma para poner. Sí, esa es la costumbre. Pero ahora ya nomás ponerle las espelmitas y un ramito de flor, lo que sea, y vuelta uno se retira. Aquí tal vez se hace la colada morada. Sí, algunas personas saben hacerla, pero yo sí no. Yo no la hago. Pero sí saben hacer aquí en San Isidro. ¿Y qué es? Una colada morada que no sé ni con qué la hagan, pero es rica. A mí me trae una hija de corazón que yo crié, una sobrina. De Ambato me trae, pero ya preparada. Un calón. Pero yo no sé, ahí sí no sé con qué se prepara. No sé, no lo sé. Bueno, la colada morada se come el Día de los Difuntos, junto a una huevo de pan. Esa es la tradición. Pero eso más le usan en la sierra. Sí. En la sierra le usan más eso. Acá en lo que es la costa poco. Ya que en la costa ese día tienen alguna tradición diferente, ¿comen algo específico? Claro, porque las personas que saben hacer su trabajo ponen su fondita, ponen su tarimita y ahí
hay fritadas, hay empanadas, hacen también esas tongas. Y si uno, por decir, carga su dinero, puede comprar y puede comer. ¿Y antes era igual? ¿Comían lo mismo? Sí. ¿O ha cambiado Sí, algo? no. Sí era en casa o ahí mismo, sí. También se vende el canelazo o aguardiente, hacen ese canelazo. No sé si usted lo hayan oído pero nombrar. No lo he probado, no tenía gusto. Es rico. Sí. Es rico el canelazo. Sí, es rico. ¿Usted lo sabe hacer tal vez? No, un cuñado que yo tengo allá en el sitio. Aquí, aparte del canelazo, ¿qué otro bebida hay que se haga aquí? Y ahora, por decir, mi familia son todos bastante que les gusta el trago. Ellos toman la cerveza, el whisky y el canelazo cuando hay. Cuando no hay, ya no se hace. Claro. Sí, en el campo sí lo hacen bastante. Por decirse, dicen, falleció fulano de tal, ya va un galón del aguardiente y se hace el canelazo para repartir en la madrugada. Tal vez sabe cómo se hace el canelazo. Bueno, yo he visto a mi cuñado poner a hervir el agua con canela, con naranjilla, con piña, con lo que es, tantas cosas que se le ponen. Que es fruta. Sí, que se hierva eso, hierve, y el azúcar o panela bastante, y de ahí ya le ponen el trago, ¿Y qué trago se le suele poner? el que le llaman Currincho. El currincho. Hoy del currincho. Sí, el currincho. Ese es el preferido para el canelazo, el currincho. Porque si le mezclan con el cristal que dice, queda simple. Entonces, preferible el currincho. Así es, mi niña. El currincho. O sea, antes lo hacían en casas, me imagino, En la casa, mayoría. sí, en al casa. currincho. No he tenido el honor de probar el currincho. No, Pero me imagino que es como el puro, ¿no? el mismo. Ah, es lo mismo. El mismo. El puro le dicen el currincho, el cristal es cristal. El cristal es cristal. Según yo era otra cosa. No, es el mismo currincho. Ahora le han puesto ese nombre de currincho, pero en antes todo era el puro, Claro. de caña. Yo le conozco como el puro de caña. Sí, eso sí, el puro. Ahorita ya le llaman el currincho. Y tal vez con la caña no... Aquí hacen panela, no... O no, no. No, aquí no. No. Aparte de... Ya definida, ya le compramos. Claro, porque el currincho viene de la caña, ¿no? Sí, de la caña. Bueno, quería también saber si cuando usted era adolescente, ¿no? ¿Cómo le conquistaron? O cómo... Uy, lo más lindo. Cuénteme. Quiero escucharle. Cuando uno se conoce con un chico y le pega una mirada y a uno le gusta. Entonces es una cosa maravillosa el carro ese. Es lindo ser enamorado, menos marido y mujer. Ser enamorado es lindo, pero marido y mujer no. Por cualquier problema viene y se habla uno fuerte. Y antes se utilizaba el machismo del hombre, el golpe. Aunque ahora también, pero poco. Ahora nosotros las mujeres tenemos una defensa, que ya podemos defendernos más. O si me alzó la voz o me pegó ese hombre machista, ¿qué hago? Te llamo a la Defensoría del Pueblo. Y esa es una defensa de una mujer. Y a poco el hombre, poco ahorita maltrata. ¿Usted ha visto ese cambio? Claro, sí. Yo sí he visto. ¿Qué diferencias diría? Uy, bastantísimo, porque ya le digo, la diferencia del tiempo de antes a ahora es bastante alto. Por ejemplo, ¿qué diferencia de cómo eran los matrimonios antes y cómo son ahora? Bueno, eso es casi igual, porque nunca son felices un matrimonio que mueran casados o que mueran juntos. Porque el machismo del hombre es que les gusta una mujer y la dejan la de acá y se va con otra. Y nosotros las mujeres a veces también somos culpables. Si ya porque ese hombre se fue, enseguida andamos pintaditas de baile en baile, ahora es en discoteca. Y se conocieron con alguien, enseguida se entregan a otra persona. Entonces, eso ha sido todo un tiempo. Desde que yo tengo mi uso de razón, ya he visto bastante eso. En cambio, yo no.
Yo me quedé de 12 años, tenía mi hija cuando me separé con el papá. Está vivo, ese sinvergüenza está vivo. Pero yo tranquila me he quedado aquí. Mi hija tiene 44 años y yo estoy aquí. Y ella quedó de 12 años cuando yo me separé con el papá. Sí. Solo tiene su hija. Ella y una de corazón que le digo que es una sobrina, pero es mi mano derecha. Hoy día nomás se fue, que estuvo aquí de vacaciones con su hija que ahora ella tiene, y vinieron de vacaciones. 2 cartas. Era ahí llenita de nieto y de mi hija, sí. Pero ya hoy día se fueron a la casa de ellas porque ella vive en Ambato. Tienen clase los niños ya el lunes y se me fueron. ¿Usted dónde nació? Perdón. Yo nací en Chonta 1. Chonta 1. Y nació. ¿Y cómo era su casa de pequeña? ¿Cómo era su? así, ¿Así? de cañita y palito. Sí. Así. Y ahí vivía con Bueno, en mucha razón mi mamá con mis papás. Tuvieron 12 hijos. Cuando yo ya me acuerdo de 9 años, él falleció y yo quedé con mi madre, con 4 hermanos. Y ahí seguimos en la casita de nosotros, sí, en casita de caña. Y ha comentado que cultivaban café, ¿no? Claro, café, Cultivaban cacao. La finquita de mi papá tenía café, cacao y potreros. Ahí cogían ganadito empotrerado, le dicen. Ahí tenía. ¿Y cómo era un día normal cuando usted era pequeña? ¿Como normal de qué? ¿Se levantaba? Ah, sí, hacía todo el café? tiempo le cuento que yo de 9 años murió mi papá y mi mamá se acostumbró a trabajar y a las 5 de la mañana nos levantaba. Póngase su vestidito, póngase su zapatillita, había unas de caucho, y vamos a trabajar. Eso nos enseñó nuestra madre. Y ahí me hice de compromiso lo mismo. Y de ahí ya crié a mi hija, pues ya lo separamos con el papá de ella. Yo me fui a trabajar en cocina. Y yo le decía a las personas, si me aceptan con mi hija, yo vengo. Pero eso sí, el día que me le hagan un desaire a mi hija, hasta ahí trabajo. Y así fue. En pura cocina trabajé. Y de ahí ya nos venimos aquí, y ella se hizo de compromiso. La niña nos salió sordita, muda. Entonces la niña era enferma hasta que yo le digo, no nos alcanzaba para pagar arriendo. Yo vivía en el Carmen de un sobrino. Y le digo, vámonos a la casa. Dios nos ha dado la llaga, tiene que darle la medicina con la niña enferma. Nos venimos. Esta casita era de 2 plantas. Nosotros nos subimos arriba y aquí arreglamos y arrendamos. Cuando de pronto yo le digo, mija, vamos a hacer unas empanadas para ver si vendemos. Oiga, comenzamos con 20 empanadas. Y comenzamos a hacer un vasito de cuáquer y se nos terminaban. Al otro día aumentamos la dosis y terminaban. Tenemos hasta aquí, la niña tiene... De estas empanadas que se van a servir es la que... Ay, Muchas gracias. ¿Quién nos ayuda a nosotros? Sí, estas empanadas. Y le cuento que la niña tenía 5 años, ha de haber tenido cuando llegamos a hacer las empanadas. Ahora ella tiene 20 años, 15 años trabajando con estas empanadas. Wow. Y todavía las trabajamos. ¿Y dónde aprendió usted a hacer estas empanadas? Aquí llorábamos, porque ahí hacíamos a mano. Ah, A mano, hacíamos a mano, unas se nos quebraban, otras quedaban bien, otras quedaban mal. Y les cuento que yo una vez, antes de trabajar aquí, me fui a San Vicente, a Bahía, una señora me salió, pero corajienta la señora, y me pone a hacer un día viernes, me acuerdo, 30 empanadas, yo sudaba, yo lloraba, yo no sabía hacer empanadas. Y ya como a las 6 de la tarde llegó ella y se las hice, pero toditas quebradas todavía. Le digo, señora, ahí están las empanadas y hasta luego, me despido, no vengo más. ¿Usted se Sí, despidió? yo me despedí porque yo no sabía. Sí, por 30 empanadas yo no las sabía hacer, pero ya el sufrimiento y el tiempo dice la verdad. Llegamos con la niña enferma, ella también se separó del papá de la niña y llegamos aquí. Y estas empanadas nos ayudaron a salir adelante. Y todavía
Tengo 74 años y ella. El día que no vendemos, no vendemos, pero el día que se vende, se me termina. Y con eso ya tenemos para ayudar. Y el esposo de ella también que nos ayuda en la comida. Sí. Tengo un nuevo esposo, me volví a comprometer. Ella sí salió machona. Ella sí salió machona y volvió a buscar. Usted no Yo no. decidió no comprometerse. No, yo decía que me parecía que todos los hombres eran igual. Si yo eso no se me puede salir de la mente. Claro. Entonces yo dije, yo para sufrir con un hombre, sufro sola. Y ahí, yo a mi hija sí la aconsejaba y no que ella fue machoncita. La empanada que nos acaba de brindar es de verde. De Solo hace verde, empanadas mi amor, de verde. de puro de verde. Hago de pollo y hago de queso. Eso es. Y cuando traen un bonito camarón, también se hace de camarón. Sí. ¿Y a cuánto lo venden? 3, $1. Si fritas o crudas, pero salen a 3, $1. ¿Y a qué hora se levantan para preparar estas? Cuando yo tengo que hacer las empanadas, que no me queda una en la tarde, yo me levanto bien de mañana, desayunamos y comenzamos a hacerlas. Ahorita hacemos entre las 2. Y ya hacemos 20 de pollo, 20 de queso, y si no, ya veo un día que ya uno sabe el día que es más malo, hago 15 y 15. Sí, así hago. Y así estamos nosotros haciendo. Ya la niña de ella también, que tiene 20 años, también ayuda bastante. El negocio familiar. Sí, es un negocio familiar. ¿Cuántas nietitas tiene? Yo por aquí con mi hija tengo varón y mujer, son 2 que me acompañan aquí. Y de la que se fue hoy día son 4, varón y mujer también, como que ya son 6, ¿no? 2 varones y allá son Sí. 2 varones, 2 mujeres. Y aquí un varón y una niña. ¿Cuántos También. años tienen sus nietitos? Ya las niñas mujeres tienen como 16, ¿no? Ya están grandes. Sí, y los varones 4 años, igual con los niños, sí. 4 años igual que él. Cuando usted le tuvo a su hija, ¿cómo fue? ¿Recuerda ese día tal vez? Y ahí uno ya le digo, pues por eso hombres da la vida, y yo era tontísima en ese entonces, no había una luz adelante más que él. Yo salí embarazada, yo tengo 5 abortos. Abortaba la primerita de 6 meses, la segunda de 7 meses, la tercera de como de 8 meses, fue la última, sí. Y ahí yo ya me puse recta, ya mandé yo. Yo le dije, si me haces ligar, sigo viviendo contigo, si no. Y ahí salí embarazada de ella. Pero ya que me moría el último mes, yo me hinchaba hinchadísima toda. Y de ahí ya la tuve a ella porque le digo, ella va a llamar Cristo del Consuelo para que tenga una niña. Él que no y yo que sí. Y Consuelo llama a ella. Consuelo, sí. De ahí sí ya yo me cuidé, ya no quise tener más niños, ya ella no. Hasta que me hizo ligar él. Sí, también. Tuvo a su nena con la partera. Claro, con partera. La mamá de él era partera. Sí. Entonces ella fue la que le ayudó en ese Ujú, momento. En ese momento. ¿Y qué dieta seguían después? Y hasta los 41 días uno no comía el maní, no comía cosas dañinas, no hacer fuerza. Y a los 41 días ya alguno se bañaba y buscaba novio. Sí. Uno buscaba novio. ¿Y al bebé lo bañaban? Sí, se bañaba. Al otro día ya se bañaba, o si no, cuando nacía lo bañan. ¿Y le quemaban el cordón? ¿Cómo era Exacto, eso? le quemaban. ¿Y cómo se hacía eso? Y no le quedaba el pedacito de la tripa. Y ahí se le quemaba con vela de querosín, creo. Algo se le hacía, pero se le quemaba. No sé. Sí, se calentaba bastante. Ahí se usaba el cebo, ya le digo. Ahí se le ponía el cebito. Ahora ya no le dejan poner nada. Nada de eso. Nosotros al bebé sí los trajeron a los 5 días él es 7 mesino. A los 5 días los trajeron del hospital y nosotros aquí lo bañábamos, lo calentábamos, le poníamos algo en el ombliguito. ¿Sigue habiendo parteras aquí, en San Isidro? Yo creo que no, y ahora ya no. Sí, yo creo que ya ahora ya no. Sí, que aquí Sí. en San Isidro. Yo sí, la niña la di a luz con la mamá de él que era partera. Claro. Ya no se oye ya que hay No, parteras casi. todo es el hospital o el subcentro, muera o viva, pero la sacan de los doctores. Claro.
Y cuénteme, su sobrina me dijo que es como su hija, ¿no? Sí, ella es mi hija, Cuénteme pero un poco. después de ella. Claro. Sí. Coménteme también, cuénteme sobre ella. Y ella, el papá vivía para las partes de Novillo, cuando antes era montoso, eso por allá era invierno bravísimo. Y vino el papá y la mamá a visitar a mi madre. Y la niña vino bien llegosita de 3 meses, ya charrosita con unas diarreas que llegó. Y yo y un hermano la cogimos la niña y la llevamos de un señor que curaba. Y la salvamos a la niña, le curamos, todo le hicimos. Y ahí yo le decía a mi hermano, no te la lleve la niña, no te la lleve, déjamela aquí. Ya, y se la voy a dejar por un mes. Digo, déjela. El bandido se va y no regresa hasta el año. Hasta el año de la niña. Sin certificado. La bautizamos nosotros, pero sin certificado. De ahí va el padre de mi hija, es el motor lo que va ahí. Y de ahí les cuento que ya se creció la niña y ya no quiso irse con el papá. Ya no quiso irse con el papá. Y ahí se quedó conmigo. Y ahí ya cuando yo me hice de compromiso se quedó con mi madre. Ahí creció ella, fue una mujericísima y se hizo de compromiso y se fue con marido. Bueno, qué lindo que tenga a su sobrina Sí. y a su hija también. Ajá. Ella es la que me acompaña aquí, pues yo estoy con ella. Usted me mencionó que su mamá y usted trabajaban, ¿no? Cuando eran pequeñas. ¿Cómo se organizaban? Y por ejemplo ya se llevaban las ollas de café y ya el señor de allá venía, señora, quiero que mañana vaya a trabajar con nosotros. Y ya mi mamá me decía que ahí cuando nomás pagaban, ahí entonces era el sucre. El sucre. Sí. El real, todo eso, los pagaban barato y mi mamá me llevaba a mí. Yo me crié en eso y mi juventud todo fue trabajar en eso, cogiendo higuerilla, café. Al despicar el maní no lo sacan así, los escarban y ahí uno despica, así. Hasta que ya le digo, yo me hice mujer y cogí la costura. Ahí me defendí bastante con eso. Con la costura. Sí, con la costura. ¿Actualmente sigue cosiendo o no? No, y ahora ya no, ya más se compra la ropa cosida, ya Claro. al cuerpo. Pero cuando sale una que no los quede bien, yo la acomodo. ¿Y era a mano o no? Ahí no había la máquina de coser todavía. Sí, habían habían unas que eran a mano, así se le daba vuelta un clavito y yo cosía con ella. Ujú. Así es. No conozco la máquina, No, pero la me conozco. imagino. Sí, sí, así era. Ahora está tan fácil que uno pone el pie y ya cose. Claro, he visto que ponen el pie y Sí. ahí comienzan a coser. Tal vez en ese entonces, cuando usted salía, todas las personas, ¿no? Más que todas las mujeres, ¿cómo se vestían? Ya le pregunté, pero me dijo cómo, pero quiero saber si había algún tipo de machismo en cómo se debían vestirse o Porque si tenían libertad. De antes lo que se usaba era el vestido también, pues. Un vestido bien cómodo. Y todas las mujeres, pues las que tenían sus hijas, ya le buscaban la comodidad de lo que le hacían coser el vestido al cuerpo de ellas. Eso, Vestido cómodo para bailar. para bailar. Para que fuera como para bailar. Ya el sábado decían hay un festejo en tal parte y ya las mamás mandaban a comprar la telita y les hacían el vestido. Iba a muchas fiestas. Usted. Claro, sábado a sábado era baile. Sábado a sábado el baile. Y era que se bailaba desde las 8 de la noche hasta que amanecía. Era Bastante. toda la noche la fiesta. Todas las noches y todos los sábados. A bailar. Yo sí bailé en mi soltería, con mi hija también. Me tocó andar en los bailes, como yo no tenía el papá de ella, ya no los mandaba, nosotros sí bailamos con ella. Y tengo una hermana en el sitio Chontauna, ella sí tuvo algunos hijos. Y con las hijas de ella nos íbamos. A todos lados. ¿Y cómo sabían dónde eran los bailes? Y ya por decir, dicen, allá en tal parte va a haber un campeonato y van a jugar.
Y entonces ya nos llevaban pues, a esa invitación y ya decían, vengas en este sábado para bailar. Y ya, pues nosotros nos íbamos. Tal vez hacían mingas también. Sí, sí también. Ya de unas a otras las personas nos invitábamos y nos íbamos. No perdíamos un sábado de bailar. Yo principalmente y mi hija sí bailamos. Y mi sobrina, la hija de mi hermana. ¿Cómo eran las mingas antes? De que diga, aquí en mi casa vamos a pelar una saca de higuerilla. ¿Ya? Y ya. Estaba en media sala. Y ahí cada uno se ponía a pelar. Cuando acordaba, así como mi hija viene. Con un trago de café o con cualquier otra cosa, bola de maní, tortilla de maíz, a comer. Se terminaba esa saca de lo que fuera, maní, fuera higuerilla, fuera lo que fuera, piñón. Y antes también se cogía el piñón. Y se iban las que se iban y nosotros quedábamos en casa. Y Así después era la fiesta. No, ahí los sábados nomás que se bailaba. Solo los sábados. Sí, los sábados. ¿Y cómo era la música? ¿Qué tipo de música sonaba? Un tocadisco le llamaban antes, que ponían el disco que daba vuelta ahí. Y mandaba música, ya le digo lo que sea, corrido, pasillo. Ya en la madrugada que los jóvenes estábamos borrachos, eran los corridos de esquina a esquina bailábamos. ¿Y no había grupos? ¿No tocaban música en directo? También, con la guitarra, también, sí, con la guitarra. Cantaban lindo. Se amanecían cantando y bailando entonces. Cantando y bailando, pero sí bailamos bastantísimo. ¿Se acuerda de alguna canción que te gustara? Ay, de canción sí. No me acuerdo. Nah. Ninguna. No. Ok. He escuchado la música actual. La de ahora. Eso ¿Qué piensa la de ahora? Y ya, eso no me gusta a mí, eso brincado. Bailan brincado. Sí, el brincado. Mi nietecito, ese ve ahí en la tele y se pone a saltar. él sí. Bueno, ya para finalizar, cuénteme, ¿qué mensaje le dejaría a los jóvenes? El mensaje que le dejo a los jóvenes o a mi hija que está aquí presente, pues que sigamos adelante. Pues, por ejemplo, ella tiene sus 2 hijos, tienen que cuidarlos mucho y darle un ejemplo de madre. Y si yo ya, por decir, caigo enferma y ya no puedo tener una vida que me voy a componer, que me deje morir y me entierren. Nada más. Es lo único. Y que me cuide los 2 niños. Bueno, le agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias por contarnos todo a detalle. Muchas Sí. cosas. Yo también les agradezco mucho por venirme a divertir una media hora, 1 hora ya tenemos casi. 42 minutos. 42, ya. He pasado bien tranquila y ya me está dando hasta como calorcita. Sí. Sí. Entonces yo les agradezco mucho, pues, y disculparán cualquier cosa que yo no la haya dicho bien, porque yo perfecto, todo un está tiempo... genial. Sí. Todo está perfecto. Sí, sí. Bueno, muchas gracias entonces. Les agradezco mucho. ¿Y cómo hacen las empanaditas? Y me dicen cómo están. Está buenísima. Estaba comiéndola poco a poco, como tenía que hablar. Yo todavía no he probado, Ya. pero me imagino que está buenísimo Bueno, igual. entonces sírvase. Las empanadas más famosas de San Isidro. Sí, así le llaman, así le dicen. ¿En Sí, serio? Las empanadas Sí, sí, de son Petita. famosísimas. Sí, las empanadas de Doña Petita. Aquí dicen, ¿conocen a Consuelito? Hay veces mucha gente no. No, la mamá hace empanadas. Y ahí ya la conoce. Ah, sí, todo el mundo ahí las conoce se la por las conoce, empanadas. por las empanadas. Sí. Así se les acaban. Sí, se terminan. Y cuando terminan no, rapidito. sí, si no, las que quedan las comemos en el desayuno, en la merienda, pero sí se acaban. Sí, sí se acaban. Se ve. Se ve que está rico, la verdad. Solo con ver, digo, está muy rico. Sí, madre, cómaselas. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias.